Buenos días, gracias por venir. Ya habíamos planeado esta reunión hace ya algún tiempecito. Sobre todo en esta ocasión, digo, porque el tema de que me comentaba aquí Monse, la patrona, que sí le había interesado mucho el tema del tema de las mujeres, ¿no? Digo, no solo por ser un tema tal vez de moda, por decirlo de alguna manera, sino porque realmente hay una era de oportunidad, digamos, en el conocimiento de la Torah para respecto a lo que es la mujer, ¿no? Y esa es un poco la razón de poder tener esta charla hoy. Aparte de que, bueno, casualmente sí, el libro existía hace tiempo y fue un poco la razón por la cual aquí se dio el espacio para conversar con ella en particular. Y vamos a hablar un poco justamente del tema, no solo lo que es el libro en sí mismo, sino también un poco de esta colección que se ha venido publicando, de parte de lo que es la editorial donde estamos, sino justamente porque hoy es un día importante. Casualmente me preguntabas un poco por qué había surgido esta idea de un libro así, ¿no? Digo, y un día como hoy particularmente se vuelve especial porque hoy es el Hot de Hot, ¿no? Es decir, es un día donde hay un flujo muy particular, donde es un día muy intenso, y por eso el Lag Baomer tiene esta cuadratura, digamos, ¿no? De fluir, de proyectar, también de pacificar, ¿no? Que ese es el Hot, también tiene esa cualidad de pacificar un poco. ¿Y qué tiene que ver un poco con el tema de hoy? Porque cuando este tema surgió hace muchos años, digo, ahorita ya están empezando a publicar uno al año más o menos, los 4 libros que tenemos de colección, pero cuando surgió a raíz justo de una mujer que tiene que ver con la Sefirá de Hod. Entonces se volvió muy especial, ¿no? Esa parte. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, dentro de lo que es la cuadratura del árbol de la vida, 7 profetisas que tienen que ver con 7 sefirot. Esas 7 profetisas tienen un papel muy especial dentro de la historia judía, porque si bien se habla de que hay 55 profetas en el Tanaj en total, y si hay 7 mujeres, esas 7 mujeres tomaron un papel en particular, porque hay muchas mujeres mencionadas en el Tanaj, ¿no? En lo que es la Biblia hebrea, pero hay 7 que tomaron un papel adicional, donde justamente son arquetipos, así como tenemos también en el mundo judío 7 hombres que toman un arquetipo de una sefirá, que en ese caso, bueno, ahorita si quieren los listo, pero tenemos 7 hombres que casualmente en Sukkot se les da un papel muy especial. En la fiesta de las cabañas, hoy sería un poco al menos especial para mí por el tema de que justo fue a través de la mujer que tiene que ver con la Sefirá de Hod, que surgió la idea y poco a poco fue durante muchos años gestándose hasta tomar la forma de un libro, ¿no? Vamos a ver un poco los personajes que les mencionaba para que tengamos claro un poco la idea y vamos a ver qué nos ofrece. Digo, las Sefirot que conocen toda la vida, las importantes por decirlo de manera en el sentido de lo accesible que son, porque bueno, son 10 las que tenemos en total, eso creo que lo saben la mayoría, pero tenemos 7 que son, digamos, la parte inferior del árbol de la vida, que son las que tenemos contacto directo con ellas, ¿no? Las otras 3 no es que sea imposible, pero de alguna manera tienen un camino particular para poder acceder a ellas. Pero tenemos 7 que no son naturales en nuestro día a día, porque tenemos 7 días de la semana, 7 colores del arcoíris, 7 notas musicales. Es decir, tenemos un número 7 que nos rodea constantemente y que es con el que nos conectamos. Entonces tenemos estas 7 sefirot que tenemos, les digo en Sukkot, una correlación con 7 personajes. Entonces digo, la mayoría no son conocidos, creo que esa es una ventaja, pero si ven la Sefirá de Hod, que es, les digo, el día de hoy, el día en que fluye esta energía particularmente, tiene que ver con Aarón, el sacerdote. ¿Cuál es, digamos, la correlación que nos enseña Aarón como Sefirá, como arquetipo de esa Sefirá? Justamente en el árbol de la vida tenemos a Hod conectado hacia arriba con Geburah y de alguna manera hacia un diagonal a Tiferet. Estos dos atributos de alguna se mezclan en el sentido de que, de ser por un lado, Tiferet está a su vez conectado con Gesed, es decir, es un Gesed filtrado, ya madurado, está crecido, está trabajado, pero tiene esa conexión directa con Geburah. Entonces, de alguna manera, Hod tiene esa parte de ser sí estricto en el sentido de cómo tienen que ser las cosas,
pero también tiene esa parte de bondad refinada, donde ya no es agresivo, es muy diplomático, es en busca de la paz. Y Aarón como sacerdote tenía esa cualidad. Y de alguna manera proveerles a todos una idea de que si bien él conocía las reglas estrictas que tenían que ver con el templo, con todo lo que es el servicio divino, de alguna manera nunca fue intransigente con los demás, o tú no sabes, tú no te lo mereces, o no es para ti, sino de alguna manera se sentaba con esa paciencia a explicar, ¿no? Y en esa cuadratura tenemos también 7 mujeres, y ahorita vamos a ver la que tiene que ver con Hod, donde cada arquetipo que fluye a través de cada de los Shushpizin, de estos 7 personajes, vamos a ver esa conexión que tenemos con algunas mujeres que son importantes en este libro. Y ahorita hablamos un poco de lo que es la mujer que tiene que ver con Hod, pero así para resumen, que tengamos contexto más o menos de cada una. Sara es la más famosa de todas, es la matriarca, ahora sí que sabida, conocida y entendida por la mayoría, esa es una ventaja, le voy a saltar un poco. Miriam, que es la hermana de Moshe. De alguna manera también hay mucha gente que parecería que ella no es tan protagonista en realidad como realmente lo es. De hecho, en el Talmud aparece muchas veces, ahorita voy a mencionar una parte importante cuando aparece en el Talmud, que nos va a servir mucho para entender algo. Débora, ella aparece en el libro de los jueces, de hecho ella fue una juez de Israel, que para la época, fue la época intermedia entre la muerte de Moshe y el inicio de la dinastía de los reyes, con Saúl y luego David, Salomón. En ese espacio intermedio, que fue una época bastante larga en la historia, ella fue una jueza, que fue la única mujer que gobernó a Israel en esa época. Siempre eran naturalmente hombres, por varias razones, pero cuando hubo una época muy caótica y de mucho vacío espiritual en Israel, porque había constantemente guerras, invasiones y muchas cosas que pasaban, cuando viene Débora, toma ella el papel de jueza, y ser juez en este caso era ser como el presidente o el rey. ¿Me explico? Obviamente no eran reyes porque no había la formalidad tal cual, pero ella toma ese papel primordial, ¿no? Y vamos a ver también un poco de eso. Haná, que es la famosa madre del profeta Samuel, que ella llora por un hijo y después se le concede un poco. También es interesante por qué hace ese llanto y esa plegaria. No nada más es porque ay, quiero tener un hijo y ya, sino había un proceso muy particular que eso se explica un poco en el libro, pero vamos a ver ahora con Abigail, que ella también a veces no es tan famosa. Hay mucha gente que se llama Abigail, pero luego no saben ni por qué se llaman así, nada más les gustó a la mamá o el papá, pero ella sí toma un papel, les digo, de profetisa. Ella aparece realmente como de manera importante solamente una vez en el Tanaj, que es justamente en el libro de Samuel, cuando se está dando, o se acaba de dar la muerte del profeta Samuel, y ella, por circunstancias que se presentan, termina siendo poco tiempo después la esposa del rey David. Pero en ese espacio intermedio entre que muere Samuel y que viene finalmente el matrimonio con David, es que justamente se conocen Abigail y David, y ella, como está todavía casada, porque o sea, ella precisamente profetiza que su esposo va a pasar por circunstancias que lo van a llevar a la muerte, y dice, bueno, David se enamora de ella, pero ya ven que le ha pasado no una, sino varias veces a David, que se enamora de mujeres casadas. Digo, es un tema que él trabaja durante mucho tiempo y bueno, finalmente lo resuelve, pero le pasa también con Abigail, no solo con Bathsheba, o ¿cómo le llama? Betsabé, sino le pasa también con Abigail. Pero Abigail, curiosamente, con esa diplomacia y esa cualidad de Hod, es que le dicen, todavía no eres rey y ya te estás comportando como uno, estás queriendo tomar esposas, porque al rey le está permitido tomar 17 esposas. ¿Me explico? Eso, por supuesto, él decía, ya te está tomando derechos que no te corresponden y además todavía estoy casada. ¿Me explico? Entonces, en una diplomacia absoluta, ella le enseña toda una serie de reglas, una salahot, para saber comportarse como rey. Entonces, ella casualmente viene siendo la que lo impulsa a tomar ese papel de una manera seria, ¿no? A ser un rey, pero un rey que se comportara como tal. No solo una persona que ya se siente con derechos, ni que se siente con privilegios, digamos, sino que lo centra, lo baja, lo pacifica, y justamente le da a entender cuál es la responsabilidad real que tiene como persona. Es decir, no solamente que está esperando de alguna manera que sí, que muriera Saúl, porque bueno, finalmente ese es el proceso que se tiene que dar, porque David es ungido por el profeta Samuel
a manera de promesa de que cuando llegara a finalizar el tiempo de Saúl, llegara David a gobernar. Pero Abigail se vuelve, les digo, este puente para poder la transición, digamos, gubernamental, ¿no? Ahora que estamos en época de elecciones, es algo así similar, ¿no? Cuando viene la elección se sabe quién va a ser el presidente, pero no se cambia luego, me explico. Hay unos meses o una temporada larga donde hay un proceso de transición. Esa época de transición es justamente la que en este caso Abigail, que es, digamos, la razón por la cual surge el libro, se vuelve importante. Porque les digo, Abigail es el Hod, es la pacificación, y en la historia un poco cómo fue surgiendo la historia del libro, que fue hace ya muchos años, porque la mayoría de los textos que estamos ahora publicando tienen alrededor de un poco más de 10 años que empezaron a surgir. O sea, fue poco a poco empezar a coleccionar información, a traducir información que no estaba en español, que muchísimo no está en español. Lamentablemente, a pesar de que nos dedicamos un poco al tema de difusión de libros en español, no en realidad tanto. No hay tanto como realmente hay en los textos originales. O sea, casi todo está en hebreo, está en arameo, o a veces en inglés tal vez, que es lo que más traducido, pero en español casi no hay. Entonces fue un poco a poco empezar a buscar el material, coleccionar de aquí y de allá, de fuentes originales, de textos incluso a veces antiguos, o sea, libros en desuso me refiero, y poder empezar a traducir poco a poco. Y justamente uno de los libros, me acuerdo muy bien que cuando lo encontramos, fue el tema de, mira, aquí empieza a enlistar a las profetisas y particularmente empieza por Abigail, ¿no? Entonces empezó por ella ese pretexto para poder hablar de estas mujeres que no habían tenido un espacio real dentro de la conversación. Es decir, si uno busca dentro de las librerías judías en el mundo, al menos en el mundo hispano, me refiero, puede ser Argentina, España o cualquier país que habla español, en las librerías judías no vas a encontrar realmente un material que te hable de ellas en particular. Sara, por el tema de que finalmente están las parashot en el libro de Génesis, bueno, va a haber mucha información y está bien, que dijo que bueno por ella, pero el resto de las 6 mujeres que están aquí, realmente no hay tanto. Ni siquiera Miriam, que está en la Torá, por alguna razón no la han tomado en cuenta como debería ser. Y eso es importante destacarlo, que ni por ser la hermana de Moshe la han tomado en cuenta. En el caso de Miriam, justamente, así como Abigail fue este puente de transición entre esta época que les digo, entre Saúl y David, Miriam de alguna manera fue un puente de transición, como saben, en el tema de que, bueno, acompaña a su hermano cuando le meten en la canastita y sí, lo vigila desde lejos cuando lo echan al río, pero no es como que desaparece y ya. ¿Me explico? Ella se vuelve realmente la lideresa del pueblo de Israel en esos años en que Moisés no estuvo. Porque realmente, ¿cuántos años Moisés no estuvo? No sé si saben realmente cuánto tiempo pasó hasta que regresó de Midian, ¿no? Moisés a Egipto para que empezara lo que es la salida, no sé si saben. Hay una pequeña discordia respecto a cuántos años pasaron cuando sale de Egipto, porque bueno, finalmente todos coinciden en que al menos tenía 18 años cuando mata a un hombre egipcio que se menciona ahí, que no lo mata con cuchillo ni nada, sino hay un proceso de cómo lo mata. De hecho, lo mata con uno de los nombres de ellos, no pero digo, finalmente usa una combinación muy particular para poder de alguna manera como separar el alma del cuerpo de esta persona. Me explico, no lo mata a nivel de sangre, sino lo mata a nivel espiritual. Por varias razones, que es interesante, pero no me da tiempo ahorita. Pero cuando lo mata, vamos a suponer que fueron 18 años, o fue un poco después tal vez, finalmente se fijan, si lo redondeamos a 20, fueron 60 años los que estuvo fuera de Egipto. Llega hasta los 80 años de regreso. Entonces, esos 60 años, ¿quién se queda de alguna manera como líder? Porque Moisés, aunque está en la casa del faraón, había cierto contacto de ciertas cosas que él sabía. Digo, no es como la película, que se enteró después que era hebreo y no sé qué. Él sabía que era judío, pero sabía que estaba ahí como en una posición de peligro, ¿me explico? Parecido a lo que le pasa a Esther, ¿no? Está dentro del Palacio Real, pero está cuidándose su identidad, está de alguna manera no queriendo sobresaltarse o tomarse ese papel de, bueno, soy hebreo, pero estoy en privilegio, lo tomo. No, siempre estuvo como en esa mesura de no sobrepasar ciertas líneas. Entonces, finalmente, cuando él se va, quien toma el liderazgo, en este caso es Miriam, porque Miriam finalmente viene siendo la hermana mayor, ¿me explico? Está Aarón y está Miriam, que son hermanos, pero realmente Miriam toma ese papel importante. Se cuenta justamente en el Talmud, como les anticipaba, una historia interesantísima. ¿Por qué? Porque justamente antes de que naciera Moisés, viene el decreto de parte del faraón, de que dice de que todos los hombres que nazcan, los niños bebés, pero hombres que mueran a través de justamente las parteras, que justamente Miriam era una de las parteras. Aunque era una niña chiquita, ya era partera y se dedicaba a eso junto con su madre. Pero le decía a Miriam y a su madre Yochebed que fueran las parteras para cuando saliera el varón judío, que fuera asesinado y fuera arrojado al río. Entonces, obviamente, ellas no hicieron caso, ellas, por supuesto, hicieron lo necesario para defender lo natural, pero por eso algo interesante en ese ínter de que les dice el faraón que hagan eso y que realmente se cumpla el tema de que nazca Moisés y todo lo que sabemos en el río.
¿Qué sucede? En este caso, el padre de Miriam, esposo de Jochebed, Amram dice, bueno, si finalmente el faraón da una instrucción de que mueran los bebés que nazcan de nosotros, mejor todos los hombres de Israel que se divorcien de sus mujeres. ¿Para qué? Para que así finalmente no tengan relaciones y finalmente no haya descendencia. Dice, porque si vamos a tener hijos para que finalmente mueran, dice, mejor nos divorciamos y que nadie tenga hijos, así no muera nadie. Entonces dice el Talmud, dice, viene Miriam, teniendo 6, 7 años, una niña chiquita, pero ya tenía ese nivel de conciencia de Geburah, porque esa es la cualidad que la rodea. En la Geburah justamente es el tema de realmente cuál es el camino estricto y correcto que tiene que ser. Es decir, no va a tener piedad de alguna manera para decir las cosas, va a tener siempre la boca abierta en el buen sentido para poder hablar sin tapujos, sin miedos, de decir esto realmente es lo que pasa. Y aunque fue su padre contra quien lo dijo, porque Amram, el padre de Miriam y después padre de Moisés, era ya el líder moral del pueblo judío, le dijo a su papá, dice, si bien el faraón quiso matar a los hombres judíos que nacieran, tú mataste a todos. Dice, porque cuando divorciaste a todos, ya impediste que naciera cualquiera. Dice, entonces, ¿qué te has equivocado, padre? Porque justamente, al menos, dice, las mujeres podrían haber nacido y al menos finalmente a través de la mujer es quien se hereda este sentido de identidad cultural y religiosa. Y bueno, de las mujeres finalmente podremos reconstruir el pueblo en alguna ocasión. Dice, si eso fuera el destino más fatal. Dice, pero tú nos has matado a todos. Entonces, obviamente, él dice, me equivoqué. Se vuelve a casar con su mujer, en este caso con Jochebed, porque se había divorciado. Y a través de volverse a casar con Jochebed es que nace Moshe. Le explico de ese nivel de conciencia de no importa lo que venga, yo voy a estar listo para enfrentarlo. Y de ahí justamente de esa luz de Geburah es que nace Moshe. ¿Me explico? Y se fijan, tenemos a los 3 hermanos, ¿no? En esta equivalencia. Tenemos a Moisés, tenemos a Aarón y tenemos a Miriam. Ellos 3 de alguna manera son este triángulo que rodea y que dirige al pueblo de Israel en la salida de Egipto, que es una metáfora fabulosa. ¿Por qué? Porque Egipto no solamente es como que estaban atrapados en un lugar y salieran, sino realmente Egipto es una metáfora de justamente ese tipo de miedos y de, bueno, si no puedo, no lo hago, y si no tengo todas las condiciones, no lo realizo, y si está muy lejos, no voy. ¿Me explico? Es justamente ese es el Egipto que todos tenemos y que constantemente trabajamos. Entonces Miriam se vuelve esa Geburah, ese no importa, porque realmente lo que tenemos que hacer es esto. Entonces, no importa cuánto cueste ni cuánto tengamos que hacer, vamos a estar ahí. Esa es la parte de Geburah que tiene en este caso Miriam. Y Abigail, que regresa un poco a ella, Abigail tiene esa fuerza, ¿me explico? No tiene miedo a decirle a David, bueno, tú serás el próximo rey, porque ya estaba consagrado, estaba ungido. Dice, pero no importa, te voy a decir las cosas como tienen que ser. Y esa fuerza, justamente les digo, es lo que permite que nazca o que surja esa luz, y que finalmente que el libro que estamos ahorita publicitando un poco salga de dentro de los libros que estaban no en español y hoy afortunadamente para el acceso de muchos. Porque afortunadamente también los libros han estado pudiendo publicitar para otros países. Entonces, ya ha llegado a Argentina, ha llegado a Estados Unidos, a España, realmente lo que es habla hispana, y mucha gente afortunadamente ha tenido esta oportunidad de ver este acceso que no se tenía antes, ¿no? Siempre este bloqueo de alguna manera, tanto por el idioma, como por tal vez alguna tendencia natural que hay en ciertas, digamos, fracciones, incluso en el mundo judío, de no darle tanta importancia al papel de la mujer. Y ahí es donde voy a Deborah, porque Deborah, les digo, era la juez, era una persona que justamente tenía no solo la fuerza necesaria, porque ella representa el Tiferet, que tiene ahí esa conexión con todos en realidad, porque está en el medio del árbol, entonces tiene esa conexión con todas las cualidades, y se vuelve de alguna manera así la reina moral, porque no es un rey con corona, sino la reina moral del pueblo judío en ese momento. ¿Por qué? Porque también en ese sentido, las mujeres que están aquí mencionadas dentro de esta cuadratura del árbol de la vida son de alguna manera heroínas en el buen sentido. No de que usen una capa y vuelen, sino que finalmente lo que hacen es salvar el día. En el caso de Deborah, había estado una situación de inmoralidad constantemente en el pueblo, donde más allá de que se casaron no con gente de fuera del pueblo, finalmente era un tema como de no me importa ni con qué ni cómo, simplemente es el tema de estar con alguien, y traían gente de fuera, y entonces había una discordia cultural donde ya no había una permanencia de la identidad. Me explico, ese realmente era el problema que tenían. Muchas reglas ya no las querían seguir. Sobre todo se habla, y el punto central de Deborah es el tema del Brit Milá. Es decir, las reglas de Brit Milá, que es una parte fundamental de lo que es el pacto que tiene Dios con Abraham, no se estaba respetando en esa época de Deborah.
¿Por qué? Porque la gente se le decía como, ay, no es necesario, como que para qué, y sobre todo que es un precepto, el caso de Brit Milá, que no tiene aparentemente mucha lógica, decir, bueno, ¿cuál es el beneficio o el objetivo de hacer eso? ¿Me explico? Hay, por supuesto, muchas explicaciones que hay respecto al tema, pero en ese momento, por la carencia espiritual y también cultural que tenía el pueblo en la época de Débora, la gente ya no lo hacía. Pero se explica, por ejemplo, que Débora es una reencarnación de alguien importante. Hay un capítulo en la Torah acerca de una mujer que hace una circuncisión para una persona, no sé si saben quién es. ¿Sí? ¿No le suena? La esposa de Moisés, Zipora, ella dice que le hace con una piedra la circuncisión a su hijo, porque había una circuncisión así como de premura y no había quien lo hiciera. Entonces, Zipora, la esposa, le digo, de Moisés, quien hace así de bote pronto la circuncisión, y es totalmente válida. El Shulchan Aruch incluso se da el tiempo de explicar por qué una mujer podría llegar a ser la Moelet, o sea, la mujer que hace el Brit Milá, bajo circunstancias muy particulares, no es como que a cualquiera lo puede hacer y ya, pero finalmente ella toma el papel y resalva el día y les digo. Y dice, y esa mujer que es Zipora reencarna en Débora. ¿Por qué? Porque ella, como había hecho un Brit Milá, había ganado ese mérito de poder reencarnar en una generación que necesitaba saber sobre Brit Milá, sobre la importancia, la trascendencia y el cómo hacerla. Porque hacer Brit Milá no es nada más, digamos, cortar un pedazo de piel. ¿Me explico? Hay todo un proceso y son 3 etapas en particular las que se llevan para poder hacer Brit Milá de manera correcta. Por ejemplo, los musulmanes hacen algo muy similar a la circuncisión, pero sí solamente cortan un pedazo de piel y ya. En cambio, la circuncisión, desde el punto de vista judío, se tiene que hacer bajo 3 etapas. Desde un corte, luego se arregla la piel y luego se cose de una manera muy particular. Y todo ese proceso no se respetaba. Y todo tiene un porqué, ¿no? Y tiene que ver de alguna manera con el hecho de quitar energía negativa que hay en esa parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente la parte del Brit Milá, ¿dónde está? Está en el Yesod. Es decir, esa sefira que significa el fundamento, la base, el sostén de algo, o sea, aquí en la metáfora se estaba dando que si ellos no estaban haciendo Brit Milá, ellos no estaban teniendo una base moral, ni espiritual, ni tampoco intelectual. Es decir, no sabían dónde estaban tambaleándose constantemente, y por eso es que esa generación no sabía hacer Brit Milá, ¿me explico? Por fuera que físicamente no sabían, o intelectualmente no sabían cómo hacerla, no había espiritualmente esa base, no sabían dónde estaban y a dónde querían ir, ni tampoco qué hacer, y total, si se perdía algo, pues no importaba. Es decir, y Débora viene a ser la líder moral, porque además, justamente al principio del capítulo donde está mencionada su intervención, se dice que ella se sentaba bajo una palmera y se dice que se sentaba a juzgar. Entonces, es el tema de que la gente venía a consultarle cuál era la alhaja de todo. Y me refiero a todo, era básicamente a lo mejor negocios, a lo mejor propiedades, a lo mejor un tema de una fiesta, pero sobre todo el caso de Brit Milá fue algo súper importante en el caso de Débora. Les digo porque ella, en la metáfora de la palmera justamente es recta. Hay una parte en el libro de los Salmos que dice, bueno, el justo es como una palmera, ¿no? O sea, de alguna manera se hace esa metáfora o esa correlación entre los dos. Y bueno, la palmera donde se sentaba ella era la metáfora de ese yesod que viene del Tiferet que ella representa, ¿me explico? O sea, allí es Tiferet que está en el centro y baja hacia Yesod, que es lo que necesitaba. De alguna manera es como el maestro que ve hacia abajo y enseña al alumno en Yesod, que está abajo de ella, y les provee esa información que necesitaba bajar porque estaba tapado en ese nivel. No fluía la energía, no fluía la intelectualidad, no fluía la identidad, y ella viene a inyectarla desde Tiferet con esta idea de la palmera que es recta. No es como cualquier árbol, ¿no? Que crece a veces un poco así, o un poco chiquito, o muy torcido a veces, sino la palmera crece siempre hacia arriba. ¿Me explica? No hay esa cuestión de que una palmera crezca de repente así. Tal vez por el aire se mueven, pero me explico, finalmente crecen hacia arriba. Y esa es la metáfora que trae Débora. Se fijan, todas tienen algo que enseñarnos y todas tienen algo muy particular que siendo mujeres no era menos el papel que tenían. En el caso de Esther tal vez es el más popular. ¿Por qué? Porque no está la fiesta de Purim, está algunos aspectos interesantes de su libro, y que a pesar de que no se menciona el nombre de Dios explícitamente en el texto de Esther, ella finalmente forma parte de un grupo que se llama la Gran Asamblea, donde se determina realmente cuáles son las condiciones que va a tomar el Tanaj. Porque el Tanaj se escribe o se termina de escribir justo en la época de Purim, ¿me explico? Unos años antes o después, más o menos, porque fue un periodo muy largo en realidad lo de el libro de Esther, son cerca de 11 años en los que sucede toda la historia, que la gente a veces piensa que es como continuo, como que son unos días o meses, pero ahora fueron cerca de 11 años toda la historia del libro. Y en esos 11 años Esther forma parte, y como menciona en el último libro, dice que presenta una carta y pide que esa carta sea escrita. Se explica que esa expresión que menciona al final del libro de Esther es porque ella toma parte de las decisiones de poder realmente decir, bueno, estos son los libros correctos que tienen que estar en el Tanaj. No puede haber más porque no son necesarios, y no puede haber menos porque faltarían. Hay una profecía que explicábamos en una conferencia que damos hace unos días,
Entonces se da a entender que tienen que ser 24 libros del Tanaj y no pueden ser ni más ni menos. Esos 24 de alguna manera se sabían cuáles eran, pero no se habían escrito todos. O sea, se explica que en el Sinaí fue dado toda la información que necesitaba haber para el Tanaj, pero no se había escrito hasta que no se cumpliera. Si conforme se iban cumpliendo la vida y experiencias de los profetas, es que dicen, pues casualmente yo me llamo igual que tal libro y me pasó esto, entonces significa que esto que nos dijeron era verdad. Entonces se iba escribiendo ese libro conforme iban pasando. Pero hubo una serie de libros que no se habían escrito, justamente el libro de Esther, porque el libro de Esther significa oculto, lo que está de alguna manera no a la vista. Era un libro que no estaba muy claro realmente si era solamente una historia que estaba como, digamos, en la cultura popular, o realmente había una razón por la cual valía la pena escribirla. Entonces, hasta que no viene ella y junto con Mordejai, su tío, la escriben y realmente se entiende que ese libro o esa historia tenía un propósito divino. Porque no solo es la historia de la chica que gana el concurso de belleza y se vuelve la reina, ¿no? Sino realmente se vuelve un arquetipo también, de alguna manera, de cómo la gente a veces puede ver una vida muy cotidiana, una vida muy normal, y ver milagros dentro de su vida. ¿Explico? Ella que justamente se vuelve el arquetipo de Malhut, que también coincide un poco que sea la reina, porque es Malhut, o sea, es el reinado. También ella experimenta esas cualidades de poder ser una persona que se entiende y se autodirige, porque Malhut es cuando una persona realmente ya pudo pasar por todas las etapas, pudo pasar por todas las experiencias y sin embargo sabe comportarse de la manera correcta. A diferencia de lo que explicábamos un poco de la época de Débora, donde había esa inconsistencia, y también lo que pasó ahorita con una que voy a mencionar, que es Hulda, que casi nadie la conoce. Esas inconsistencias ya no las tiene Esther. Esther tiene muy claro, muy bien quién es ella. Y por eso le dicen, Mordejai, tú ve allá al Palacio Real y tú no digas quién eres, pero tú sigues siendo quién eres. ¿Me explico? Incluso se menciona que ella pidió, en este caso, 7, digamos, sirvientas, por decirlo así, 7 chicas que le estaban asistiendo para todo lo que necesitaba, porque era la reina. Y pidió 7, ¿por qué? Porque justamente ella, que representa el Malhut, que es el número 7, pide 7 mujeres, dice una para cada día. ¿Sobre todo para qué? Para de alguna manera como que fingir demencia, en el sentido de que, bueno, lo que yo haga, no va a haber contacto entre ellas 7, y lo que yo hago deje de hacer dentro de mi vida judía, no se lo va a contar a la otra. Entonces van a pensar como que hoy andaba de vida loca y no le va a contar a la otra y no va a haber ninguna manera en que se enteren los demás. Porque lo importante para ella era justamente vivir su vida, digamos, a nivel espiritual, a nivel consciente, a nivel sintiente, pero que eso no fuera un problema al exterior. Es decir, no era que no le importara lo que hubiera en el exterior con la gente, pero sabía que estaba pasando por una situación muy particular, porque había la amenaza de exterminio de parte del rey entonces de Persia, y por supuesto el hecho de ir contra todo y a pesar de todo con su identidad era lo que le importaba a Esther. ¿Me explico? Ella se ocultaba, ella se guardaba, se resguardaba, no se exponía a pesar de ser la reina, pero sabía perfectamente cómo manejarse en ese entorno y no perder su identidad, que es lo más valioso que tiene ella. Y ahí es donde aterrizo en la última de las mujeres que tenemos aquí, que es Hulda, ¿no? Una mujer que si la analizamos se vuelve un ejemplo muy particular, porque les digo, todas ellas vienen a salvar el día. En el caso de Hulda, ella, les digo, es la menos conocida tal vez del Tanaj, porque aparece en realidad en la mitad de un capítulo de los Reyes, ni siquiera es el capítulo completo, o con el caso de Esther, que es un libro completo dedicado a ella, ¿no? Que se fijan cuántas mujeres, no sé si lo ubican, cuántas mujeres tienen su propio libro en el Tanaj. Esther es una, pero hay otra también, no se saben cuál es. ¿Y no la ubican? ¿Cómo? Una mujer que tiene su propio libro en el Tanaj, aparte de Esther. ¿Sí? En este caso es la Ruth. Ruth, que se lee el libro en Shavuot, que estamos ya más o menos cerca de la festividad, estamos en la Baumber, faltan ya nada más unos días para Shavuot. Ahí se lee el libro de Ruth, y ese libro de Ruth se vuelve de alguna manera la tatarabuela, por decirlo así, de David. ¿Me explico? Ese sentido de poder gobernar, de poder entender, de poder dimensionar quién eres y qué necesitas para proyectarte en todos los sentidos sin problema, es justamente la idea de Ruth. ¿Me explico? Ella, aunque no es propiamente una profetisa, sí tiene su propio libro y tiene una cierta relevancia. La gente como que la ubica, aunque no hay a lo mejor tanto de repente de información aparentemente sobre ella, que en realidad sí lo hay, y es un poco el trabajo que quisimos hacer en el libro, de poder poner su biografía y realmente de dónde viene ella, no solo a nivel genético o genealógico, sino también a nivel espiritual. O sea, su alma viene de un punto muy específico de lo que es la historia humana, y bueno, cuando ella finalmente toma su papel importante en el desarrollo de la historia del Tanaj, ahí Ruth encarna también una serie de cualidades que por eso en Shavuot son importantes. Pero se fijan, solamente es Esther y Ruth las que tienen su libro. Es decir, son solo 2 mujeres. Finalmente ahí están, pero
si analizamos cuántas mujeres tomaron un papel importante, no son solo estas 7 profetisas, ¿no? Sino también les digo, está Ruth, hay otros personajes como más chiquitos tal vez, pero que son importantes y justamente van tomando una relevancia, ¿no? En el caso de Hulda, les decía, es la menos conocida, pero no por ser menos conocida toma un papel. O sea, finalmente, aunque no es su libro, el libro de Hulda, sí toma ese papel. ¿Por qué? Porque ella se vuelve también de alguna manera la líder moral del pueblo judío en un momento muy específico. Porque su primo es el profeta Jeremías. ¿Me explico? Había ahí una cuestión familiar donde ellos ya traen esa posibilidad de poder llegar a ese nivel espiritual de ser profetas. Pero Jeremías había hecho un viaje a Siria, porque para esa época ellos habían, mucha parte del pueblo judío había sido exiliado a Siria, particularmente lo que es las 10 tribus que quedaron en el norte después de una división que hubo, se han venido les digo, a Siria por un preexilio, no fue un exilio completo, es un exilio mesurado, pero fue Jeremías a tratar de poder rescatar un poco la energía que estaba ahí perdida en ese país, porque habían sido removidos de donde estaban. Entonces, ¿quién se queda? No es que no hubiera realmente profetas, había varios, pero no tenían como, digamos, ese empuje que sí tuvo Hulda. Hulda en ese sentido tomó una fuerza sumamente importante. ¿Por qué? Porque se explica que funda una escuela una tipo yeshiva, digamos, lo que estamos tal vez en el conocimiento de la cultura judía, donde se enseña todo el día, y ella funda una escuela, ella la dirige, ella da clases, y la pone no en cualquier lugar, la pone al lado del templo de Jerusalén. Literalmente, lo que fue la escuela de Hulda, abajo, en este caso ya hay una especie como de sótano, ahí es donde está su tumba actualmente. O sea, de los recorridos que puede hacer uno alrededor del templo, que están ahí la tumba de David y están en otros lugares importantes, también está en la tumba de Hulda, porque justamente ahora la tumba está abajo de lo que fue su escuela. Y fue un momento también importante, les digo, vienen a salvar el día, porque no había quien enseñara, no había quien explicara, incluso en esa época en particular mucha gente ya no sabe leer hebreo. O sea, a pesar de que era, digamos, el idioma que se usaba, se empezó a usar otro alfabeto en esa época. Ya no usaban estas letras, usaban otras que son como más como líneas, que son realmente el fenicio. O sea, por una serie de contaminaciones de ahora está de moda el otro, ¿no? Es un poco para que me entiendan como si ahora empezáramos a hablar todo el tiempo inglés, porque está de moda, porque está más cerca, ¿no? Y entonces nos da más nivel en nuestra supuesta conciencia. Entonces ya no hablamos español sino inglés porque está más nice, ¿no? Entonces algo muy parecido pasó en esa época. La gente dice que hablaba hebreo, pero trataba de hablar más arameo, que era lo que estaba más de moda en esa época, porque también el arameo se comparte con otros países, pero también olvidan las letras, olvidan la importancia de lo que es el valor numérico de todo el concepto, olvidan cómo leer el libro. Incluso se habla que el rey entonces de Israel no sabía realmente leer el idioma, ¿me explicó? O sea, encuentran un rollo, que ahí lo explicamos en el libro, pero se abren un rollo, no saben qué dice, resulta que era un rollo de Torah. O sea, dicen, y este rollo está bonito, pero ¿qué dice? Era un rollo de Torah, cualquiera, el que se lee toda la vida. ¿Me explico? Pero no saben leer ni siquiera el idioma. Pero viene Hulda, una maestra, una experta, una heredera de una línea muy interesante que se platica en el libro respecto a de dónde nace. Y ella viene justamente a decir, bueno, fíjate que si tú serás muy el rey de Israel, pero fíjate que esto que tienes aquí es hebreo. Y se lee así, y además dice esto, y esto, y esto, y esto. Porque se explica también en esa parte que cuando abren ese rollo de Torah, se abre una parte que habla como de ciertas, digamos, castigos que viene cuando el rey no cumple su cometido, ¿me explico? Entonces el rey lo escucha y se espanta y dice, ¿cómo me vienes y me dices eso? Y aparte pues, yo no tengo ni cómo comprobarlo, no te creo, si te creo. Pero finalmente su corte le dice, no, sí cuadra por lo que sabemos y estudiamos, aunque no lo sabemos leer, pero ella tiene razón. Entonces, fíjense, en ese sentido, el papel de la mujer es sumamente importante dentro del mundo judío, pero lamentablemente no se le ha dado el papel que merece, siento yo. Les digo, no solo porque hay gente que sí ha tomado una decisión un poco extraña de como relegar un poco el papel de la mujer, y a veces decir que no participe o que no tome el papel que merece, pero finalmente ahí está, ¿no? En esa cualidad de lo que es el árbol de la vida, en el caso de lo que es las enseñanzas de la Kabbalah, siempre tenemos esta dualidad, ¿no? Tenemos la Jochma y la Bina, es lo masculino y lo femenino. Tenemos la Sefirot de arriba, que son el Serampín masculino y el Alhut, que es femenino. Si tenemos esa dualidad constante, donde si la mujer no está, siempre va a faltar algo, ¿no? Sí, ciertamente se le obliga al hombre a cumplir las misbod y muchas cosas y los preceptos. ¿Por qué? Porque es el que da como el empuje. ¿Me explico? Es el que de alguna manera, hablando en la metáfora de empujar tal vez una carreta, bueno, la mujer sí no tiene a lo mejor tanta fuerza física, pero sí puede ser la mujer una buena conductora. ¿Me explico? El hombre empujará y la mujer dirigirá. A veces eso es bueno. ¿Me explico? Cada circunstancia puede ser diferente, pero digamos, esta es un poco la oportunidad de hablar de esos temas que les digo, no han sido explorados, no han sido desarrollados, y sobre todo que hay unas mujeres como el caso de Hulda, que es tal vez mi favorito en cuanto a casos, el que ha sido más ignorado, ¿no? O sea, hay mucha gente que les mencionas el nombre y pues, quién sabe quién será, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, ¿de qué hablas o por qué? Y hay otras mujeres que también les dimos oportunidad porque el libro consta de 13 capítulos
Y esos capítulos van a ir también no solo hablando de ciertas 7 mujeres, sino de otras 5 que también mucha gente, pues, quién sabe quién será, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero bueno, muchas gracias, digo, el tema de hoy, y si tienen preguntas, podemos atenderlas. Espero que traigan preguntas. No hablaste de Hannah. Ah, de veras. Bueno, sí, mencioné nada más algo muy breve. Ella se vuelve es profetisa, y ella es la madre del profeta Samuel. Pero también algo interesante que lo desarrollamos en las páginas es el tema de que a través de ella, justamente, de lo que sucede cuando está pidiendo por tener un hijo, se sacan todas las reglas respecto a lo que es el rezo en el judaísmo. ¿Me explico? Es decir, el cómo ella reza se vuelve, porque ella se rezaba antes, ¿me explico? Pero de alguna manera, a través de cómo ella lo hace en el templo y cómo pide por un hijo, es que se saca lo que se llama la midá. Es decir, las palabras que usa en el capítulo 2 del libro de Samuel, ahí donde está ese rezo, se sacan 18 palabras que se le vuelven las 18 bendiciones finales del rezo. Y el cómo las pone en cierto orden y cómo las menciona se vuelve justamente el arquetipo de eso. Entonces sí se vuelve todo un arquetipo, no solo en el sentido de muchas cosas. Desarrolla una metodología. Exactamente, digamos, un desarrollo de esa parte. Y aquí es realmente el camino correcto de cómo se debe rezar. Y de ahí vienen los rezos que tenemos en lo que se llama el Sidur. O sea, si no existiera Haná, de alguna manera no lo tendríamos, al menos como lo tenemos ahora. Es decir, de ahí viene y no viene de otro lado. Excelente pregunta. ¿Sí? Yo sí tengo una duda. Si en la Séfira de Gesed está Abraham y Sara, o sea, los dos están en Gesed, Sí, claro. ¿por qué no están las esposas? Por ejemplo, Isaac, Ok. su esposa. Sí, digo, Abraham y Sara Están están en Gesed porque ellos son de alguna manera los primeros patriarcas. ¿Me explico? Gesed es también como ese momento de empuje, ¿no? Porque Binah, que es la que está antes, está un poco separada, digamos, de nuestra realidad, ¿no? Lo que hablamos al principio. Pero Gesed es como el impulso, el motor de decir, bueno, aquí empezamos. Entonces empiezan ellos juntos. Por eso de alguna manera se vale que estén juntos. Pero casualmente dice Isaac, que es el que sigue en la Geburah, en la línea de la Sefirot, tendrá que estar al menos, no sé, tal vez una esposa, ¿no? En este caso, Rivka. Pero ella no aparece ahí porque de alguna manera Rivka no toma el papel de matriarca, tiene que ser como un arquetipo mayor. Donde sí lo vemos es en el caso de Jacob. Jacob, que tiene en este caso a Lea y a Rachel, tiene 4 esposas, pero finalmente Lea y Rachel sí se vuelven arquetipos. Ellas se vuelven de alguna manera también como una Jochma y Binah. ¿Me explico? Sobre todo Rachel se vuelve la Imá. O sea, se vuelve la Binah, se vuelve ese arquetipo de la mujer que sí permite que fluyan las cosas hacia lo terrenal. ¿Por qué? Porque ella también de alguna manera es la que bueno, Rivka, tomen en cuenta, me regreso un poco, Rivka tomen en cuenta que ella es la que da a luz a Jacob y a Esaf. Explicó, Rivka le toca no ser como tal la matriarca per se, porque ella sí de alguna manera le toca como purificar un poco la línea. No es que no lo haga Sara, explicó, pero tomen en cuenta qué pasa con Sara. Sara tiene solamente Isaac, pero Agar es la que tiene Ismael. O sea, se divide esa purificación, por llamarle de una manera, a través de 2 mujeres. Pero a Rivka no, a Rivka le toca de alguna manera ella misma purificar. Entonces, por esa parte no le toca el papel de per se, porque le toca un poco dividir a Esav y a Jacob un poco las cosas. Entonces no toma ese papel porque sería como darle ese papel de que Esav le toca todo lo que le toca a Jacob. ¿Me explico? Entonces por eso no toma ese papel relevante. Pero en el caso ya de lo que es Rachel y lo que es Lea, ellas sí toman un arquetipo importante, pero que está fuera del alcance natural. Se vuelven como esa conciencia supraterrenal, que solamente está como en una cuestión metafórica. Por eso no están en esa cuadratura. Y vienen otras mujeres que sí toman ese papel, porque bueno, cuadraba o funcionaba, digamos, en sus tiempos y épocas, estar ahí como ese arquetipo. Oye, las matriarcas son las que están en la Shin de 4 palos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quiénes son? Sara, Rivka, Rachel y Lea. ¿Me explico? Y no se encuentran en el árbol, o sí están en el árbol, pero tú le diste una interpretación de Tanakh. Sí, Sí, claro. están en el árbol. Sí. Digo, matracas son, pero no para estar como en el árbol, ¿me explico? En el caso de Rivka es la que sí como que te queda ahí como que volando, como que ¿dónde la pones? En la Shin de 4 letras del Tefilín sí están ahí, pero si no la alcanza, por decirlo así, como para ser del árbol, ¿me explico? Ahí es donde se explica que no es por eso. Okay. Yo tengo otra pregunta. Sí, tengo un montón de preguntas. No, pues tenemos tiempo. ¿Estudiaban Kabbalah? Sí, claro, porque ella, bueno, no como la conocemos actualmente, por supuesto, pero si tomamos en cuenta que la Kabbalah realmente empieza con Moisés, por decirlo de esa manera, porque es el que recibe ya como todo el arquetipo, sí tenemos algo. Y hay un texto en el libro de Coelet, capítulo 7, no me sé el versículo, pero hasta casi el final, dice algo así como, he encontrado 1000 hombres estudiosos, algo así, pero ninguna mujer.
Se refiere a que es interesante porque puede parecer así como que las mujeres no estudian o no hacen nada, pero fíjense cómo está el texto. Dice, hay 1000 hombres que ha encontrado y todos como estudiosos, pero ninguna mujer. ¿A qué se refiere? Y justamente tiene que ver con Sarah. ¿Por qué? Porque dice, hay 1000 hombres que pueden estudiar el texto de la parashá, o sea, el texto así sencillo, el texto que estudiamos cada semana, el de la parashá, y bueno, 1000, o sea, 1000 es como una metáfora de montón. O sea, puede haber un montón que la leen la parashá y eso. Pero dice, pero solamente el 10% de ellos van a estudiar lo que sigue, que es la Mishnah, ¿no? El siguiente nivel, digamos, de estudio, que es la parte de las reglas, el realmente qué está hablando, el qué no está desarrollando. Esa parte está ahí, como mencionaba, que solamente el 10% es realmente el que alcanza a entrar a otro nivel. De esos que estudian, que son 100, que estudian Mishnah, dice, solo realmente 10 estudian o entienden la Gemara. ¿Me explico? ¿Qué sucede con la Gemara? Que es otro nivel del Talmud, que es donde se explica ya cosas un poco más metafóricas, un poco más elevadas. A veces sí habla de gematrías, a veces habla más de reglas, a veces habla de otras cosas. Pero es un poco más denso el tema y hay mucha gente a veces no lo entiende. Porque lee, piensa que son reglas y reglas y reglas y reglas, pero no tiene muchas metáforas ahí en medio. Y ahí es donde justamente menciona ese texto de Kohelet, que pocos llegan a ese nivel. Dice, y de esos 10, realmente, ¿quiénes llegan realmente a entender el Sod? O sea, el 10% del 10%, o sea, 4 etapas, se fijan, 1000, 100, 10, 1. Dice, ¿quién es ese 1? Una persona entre 1000 va a entender realmente de qué se trata todo. ¿Me explico? Porque el Sod realmente no ha habido. Un poco a qué se refiere. Dice que en la época de Sara, no había como esa accesibilidad. De alguna manera, por tema cultural, sí había un texto de Torah que se mencionaba antes de la entrega de la Torah, que era básicamente el capítulo de la creación. ¿Por qué? Porque ese le fue dado a Adán a través del ángel Raziel, y ese texto se fue heredado de Adán a Noé y de Noé hasta Abraham. Es decir, había con qué estudiar de alguna manera. Ese relato de la creación de 2 capítulos se estudiaba en esa época. O sea, sí había algo, ¿me explico? No es que Abraham se inventó el Sefer Yetzirah de la manga, o sea, había un donde. Porque finalmente estaba Eber, que era uno de sus ancestros, estaba el mismo Noé, que le enseñó directamente a Abraham. O sea, había muchos personajes que sí hubo como contexto de lo que se vivió en la creación y cómo se fue corroborando ese relato de 2 capítulos. Y a través, eso era lo que se estudiaba. Pero en la época de Sara había 1000 personas que estudiaban y solo uno que lo entendía, pero no había realmente una mujer que, en este caso, que hubiera sentada a estudiarse como tal. Sara sí estudiaba, vamos a llamarle Kabbalah, pero se dice que lamentablemente para esa época no llegó a ese nivel como tal. Ella lo vivía, lo entendía, lo vibraba, pero no lo dimensionó tal cual. Dice, pero si hubiera estado en otra época, tal vez hubiera sido diferente. Tal vez hubiera sido más en la época de, vamos a decir, de Miriam o en la época de Hulda, tal vez hubiera sido diferente. Dice, Sara hubiera sido la única que hubiera llegado realmente, es lo que menciona el comentario. Dice, de esos 1000 que en cualquier época llega uno solo, dice, no hay una sola mujer. Dice, porque entre todos ustedes, dice, no hay nadie, pero Sara hubiera llegado si hubiera tenido la oportunidad. ¿Me explico? Porque faltaba un poquito más, que realmente toda la Torah, solamente había esos 2 capítulos del Génesis. Dice, pero si hubiera sido diferente, Sara hubiera estado ahí. Tengo más preguntas, pero no sé si alguien quiere preguntar. ¿Tú? ¿Alguien más? Bueno, sabemos que son arquetipos, Claro. ¿no? O sea, te sirven para trascender algo en tu vida. En ese libro viene como la lección de cada una de esas mujeres y es la forma en la que alguien podría trascender un tikkun. Por ejemplo, ¿hay alguna de ellas que no se haya podido casar? No, todas en algún momento, sí, obviamente les costó unas más trabajo, otras menos. En el caso de Miriam sí le costó bastantes años. Ya estaba grandecita, tenía sus más de 70 y cuando se logró casar. Tenemos esperanza. Sí, porque tomen en cuenta que cuando regresa Moshe tenía 80 años, ¿no? Entonces, ¿quién era mayor? Era Miriam. Miriam no se casa hasta que salen de Egipto. Entonces tenía realmente cerca de 90, ¿me explico? Nota dije 70, pero eran como 90. Que ha de ser también un secreto, ¿no? Cuando sales igual de tu tikkun, de esa esclavitud, claro. cuando logras tal vez cumplir con ese cometido. Sí. También me mencionabas. Sí, todas en el sentido de las que elegimos también era porque mencionaban como esa moraleja, digamos, ¿no? O sea, ese tikkun se explica porque les tocó vivir algo, pero no solo como que la que sufrió mucho o la que no tiene un bebé o la que no se casó, por decirlo algo así. No, todas ellas de alguna manera les toca corregir algo. ¿Me explico? Ellas, ese tikkun se vibra en las historias que se cuentan y les toca ver cómo lo corrigieron y a dónde llegaron con esa corrección, que eso es lo más valioso. ¿Me explico? O sea, no solamente es el tema de sufrir mucho y ay, qué feo, no. ¿A dónde llegamos con su historia? ¿De dónde viene y a dónde lo llevó? Y creo que eso es lo más valioso. Y es cuando alguien puede trascender. Claro, exactamente. Como arquetipo. Sí. Estábamos leyendo ahora en el Círculo de Mujeres que,
bueno, el hombre es importante que esté casado, pero leíamos que la mujer, no es como tan marcado como un hombre que no se casa, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se da el precepto de multiplicarse, sí se da como de alguna manera a los dos, pero finalmente se explica que en otras partes donde se recalca un poco el tema, el hombre finalmente es el que genera, ¿me explico? O sea, en ese sentido, como la parte masculina, que puede ser Jochma o puede ser el Serampín, siempre es este tema de generar. Entonces, la mujer puede recibir, pero solamente a través de que alguien genere, ¿me explico? Por eso les digo que el hombre puede empujar la carreta, pero la mujer es la que maneja, ¿ok? Porque la mujer, si se sube a manejar, no hay quien empuje, pues es lo mismo, ¿me explico? Entonces, realmente no se le obliga, precisamente para que no pase por ese estrés de es que no lo logré o no encontré o no. No es que no tengan que buscar o no tengan que no hacer nada respecto al tema, pero de alguna manera se le exime un poco de esa obligación de realmente procrear hijos hasta que no venga alguien a generar. ¿Me explico? O sea, si el hombre, es decir, no se busca que la mujer busque a alguien que le genere, o sea, que no vaya y tome a alguien, nomás para tener un hijo, ¿me explico? Justamente es Haná, un poco ese es el tema. O sea, es el tema donde tanto Sara como Haná, que les toca el tema de, ¿sabes qué? No puedo tener hijos, pero sabes que tú como hombre tienes la obligación. Mejor te busco a alguien, o en este caso, en el caso de Abraham, buscan a Agar, y en el caso de Haná busca a Penina, que es la otra mujer que tiene el personaje que es su esposo. Y dicen, bueno, mi obligación no termina siendo porque no se trata de que yo sea quien genere, ¿me explico? Sino tú vas a generar, bueno, entonces tú generas donde necesitas generarlo, aunque no sea conmigo, pero que no sea con esa cualidad de yo lo voy a hacer porque me lo merezco, lo necesito, no. Se va a dar porque se dio, ¿me explico? Esa es una parte donde siento que la mujer a veces puede tener ese estrés, es que a lo mejor no lo he hecho, o no se ha dado, o no sé qué. La mujer se tiene que dedicar de alguna manera a ser una mejor persona, ¿me explico? Porque de alguna manera, como siendo la metáfora de la vasija, la mujer no puede de repente ser simplemente un envase, ¿me explico? O sea, tiene que ser realmente un empaque en el buen sentido de que lo que va a llegar bien. Y entonces cuando llegue ese personaje a su vida, tiene que ser también un personaje que sea capaz de generar, ¿me explico? No solamente alguien que pasó y ya, sino que sea en esa compatibilidad. La mujer generalmente está en un nivel superior al hombre, eso se entiende perfectamente. Por les digo, Sara es como igual a miles, ¿me explico? En esa medida podemos comparar al hombre con la mujer, pero el hombre tiene que estar a la altura de la mujer para realmente empatarla, ¿me explico? No a nivel económico como algunas están buscando, no, realmente a ese nivel como conciencia, a nivel espiritual. Cuando el hombre es capaz de estar a ese nivel de la mujer, entonces realmente se generan cosas buenas. Porque si la mujer, les digo, por tomar algo y nomás por cumplir el requisito, busca algo, de ahí vienen lamentablemente mucha descendencia negativa. Se habla que se llaman hijos rebeldes, así se menciona en el Zohar. ¿Por qué? Que nomás es como que agarrar al que pasó y órale. No, es realmente encontrar a alguien que esté a ese nivel, que esté con esas cualidades de generar lo mismo que genera una mujer, a nivel conciencia. ¿Y cómo se puede, bueno, vemos ahora muchas mujeres masculinas, ¿no? Que tienen el papel del hombre. Uh-huh. ¿Qué pasa con todos los hombres que están más femeninos? ¿Cómo se puede lograr? Obviamente no en el pueblo de Israel, bueno, en los judíos, porque pues desde chicos los enseñan esta parte de lo que dices tú, generar, y no nada más dinero, sino en todos los aspectos tener ese liderazgo. Claro. ¿Qué nos recomiendas para generar un equilibrio dentro de este papel de hombre y mujer? Sí, ese equilibrio se da en el sentido de que ambos tienen como acceso de alguna manera a las oportunidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de ellas, te fijas, les digo, vienen a salvar el día en general. ¿Por qué? En el caso de Débora, decía que ella es juez. ¿Por qué? Porque no hay un hombre que tome esa responsabilidad. Entonces, la mujer ya de facto ya lo trae ella, y por su vida pasada y por la que le toca vivir como tal. Y sí, pues yo tomo el papel. ¿Por qué? Porque no hay quien venga. Eso, digo, no está prohibido, pero se explica que tiene que ser como el último recurso. ¿Por qué? Porque ya la mujer lo tiene más avanzado, ya lo tiene de alguna manera, vamos a decir, comprado. Entonces sería como quitarle la oportunidad al hombre de que se desarrolle. Si una mujer viene y reemplaza al hombre de primera mano, sí es algo malo. ¿Por qué? Porque le quitas la oportunidad al que necesita generar. ¿Me explico? Entonces, sencillamente puede haber tierra, pero si la semilla no es buena, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces la tierra por sí misma no genera, necesita algo más. Entonces la mujer solamente va a poder generar si en este caso falta esa parte masculina, ¿no? Y ahí se permite sin problema, pero siempre dando esa oportunidad de que el hombre genere. Y al revés es lo mismo, si el hombre está generando, tampoco no puede impedir que la mujer tampoco crezca a ese nivel, que no tenga su desarrollo natural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se le exige a veces a la mujer que sea la educadora, que sea la que cría a los hijos, que sea de alguna manera el ama de casa ejemplar, la mejor madre que puede tener cualquier niño. Pero si es una ignorante, ¿cómo le va a enseñar algo a los hijos? ¿Me explico? Ahí es el punto clave.
Si es una mujer que no sabe nada, que ignora, que no desarrolla tampoco sus habilidades, no va a generar nada nuevo para la siguiente generación. En el mundo judío, yo sé que puede haber como varias capas, pero al menos en la parte de lo que es la sefaradí, la de España, la Edad Media, por decir algo, la mujer se volvía por mucho la transmisora del conocimiento. Por lo mucho de lo que hay en la cultura en ladino, que es este idioma judeo-español, que es como entre español y hebreo, casi todas las canciones las cantaban las mujeres. ¿Me explico? Cosa que en otras tradiciones no es como muy común. Pero en el caso del mundo judío de España, la sefaradí, eran las mujeres quienes cantaban, y cantaban no solo porque, no por amenizar las fiestas, sino porque era una manera de transmitir la cultura. ¿Me explico? Ellas se volvían realmente digamos, las juglaras, por decirlo así, de transmitir toda esa cultura, toda la transmisión, toda la salahot. O sea, ¿me explico? Eran las maestras. Pero si las tuvieras relegadas, ignorantes, que no se metan, que no es para ustedes, que no lo merecen, pues se va perdiendo un poco esa transmisión realmente de la cultura, esa sensibilidad, esas emociones, esa paciencia de transmitir el conocimiento. Porque el hombre sí puede enseñar, pero a veces es un poco más rudo, un poco más tosco, un poco más de apúrate, ¿no me explico? A veces es así, no siempre, pero a veces pasa. Entonces, la idea es que cada quien tenga oportunidad de desarrollar, ¿me explico? Que realmente en el caso de lo que es la dinámica de hombre-mujer en una familia, que cada quien haga su papel, donde ni uno es más ni uno es menos. O sea, cada quien tiene su forma, su desarrollo, entendiendo que el hombre le va a costar 1000 veces más trabajo que a una mujer, por lo que platicábamos, pero finalmente cada quien va a llegar a ese punto, donde tanto la mujer le permite al hombre desarrollarse, como también el hombre permite que la mujer se desarrolle, ¿me explico? Porque si no están jalando juntos, es como las yuntas, ¿no? O sea, están dos animales en una sola yunta, y si uno va más que el otro, pues se van chuecos, ¿me explico? Es lo mismo. Digo, la metáfora a lo mejor es un poco tosca, pero se entiende, ¿no? O sea, si uno va más que el otro, no jalan parejo y no se logra el objetivo. Entonces no se genera ahí desarrollo. ¿Y qué pasa cuando el hombre no quiere estudiar, por ejemplo? ¿Es responsabilidad de la mujer estar orando y pidiendo? ¿Y qué pasa si en algún momento eso que el hombre no quiere empatar afecta todo su entorno? ¿Cómo se puede...? Sí, si un hombre se alejara de sus responsabilidades, que son estos casos, es donde la mujer sí tiene que tomar ese papel de reemplazar lo que el hombre no está dando. Pero tampoco no de decir, bueno, como no pudiste ahorita, no vas a poder nunca. Es sí reemplazarlo de alguna manera, pero también permitir o empujar a que él tome conciencia de su papel. ¿Me explico? Si no se equilibran las cosas, le digo, no funciona. Pero es de tener esa paciencia. Solo en casos donde de plano ya es caso perdido, que puede ser, entonces sí, pues buscar cada quien su camino, ¿no? Cuando no quiere trabajar el hombre, ¿no? Cuando Sí, no claro. está dispuesto a... Sí, a desarrollarse, a mejorar, a hacer lo que le toca, ¿no? Le digo, no solo a nivel económico, sino a nivel espiritual, a nivel familia, a nivel todo, a nivel conciencia. Si no está haciendo nada, pues sabes que ahora sí que no estorbes, ¿no? Sí se vale, ¿no? El divorcio de alguna manera en el mundo judío existe por eso. ¿Por qué? Porque también se entiende que hay personas que a veces llegan a tu vida por una razón y está bien. Pero también es decir, ¿sabes qué? Pues ya se acabó el tiempo y mejor no me quites esa energía. ¿Sabes qué? Mejor seguimos a lo mejor solos o a lo mejor más adelante con alguien más. Pero finalmente es eso, que seguimos avanzando, ¿no? Y si estás ahí nomás arrastrando, pues no, ¿para qué? ¿Sí? ¿Pregunte alguien más? Mientras sigan preguntando, yo sigo contestando. Es que me hizo preguntas justo de Lea y de Raquel, señorita. No, está bien. Sí, es una pregunta fundamental. ¿Pero no están dentro del libro? No las pusimos presente porque como es un tema, siento que necesita mucho más espacio, Sí. no iba a caber, ¿no? Ya Tanto. es más historia. Sí. Sí, necesita historia y, Es más como conocida, y sobre todo muy abstracto el tema, ¿no? O sea, tanto Rachel como Ana, les digo, son Jochma y Bina en una parte espiritual. Entonces sí necesita mucho más desarrollo. También que la gente que accesa a esa información tenga ese contexto para poder llegar a estas explicaciones, ¿no? Aquí lo que hicimos fue mezclar un poco, sí, Midrash, un poco Talmud, un poco Zohar. Vamos a tratar de cubrir un poco todos los niveles de conocimiento, pero que sean simplificados en el sentido que sean accesibles para todos. Pero sí, Rachel y Lea nos quedamos con ganas, pero necesita libros completos, ¿no? Para eso. Y pregunta, ¿también hiciste el de animales místicos? Sí. Me llama mucho la atención. ¿Podría dar una sinopsis? Sí, porque también los animales, digo, o al menos estos personajes que sí son ciertamente eso, a veces no son tan tomados en cuenta. O sea, de repente mucha gente se pierde o quiere entender los cuatro personajes de la carroza de Ezequiel, ¿no? Ah, sí, que el águila, no sé qué. Pues sí, está padre, pero a veces no es ni tan fácil llegar a ese nivel, pero también como que no le dan importancia a lo demás, ¿no? Mencionaba en la conferencia que tuvimos de los Letras Azar, el de los 12 del Tanaj,
un poco el tema de Jonás, porque la gente a veces se queda con la historia de que la ballenita se comió a Jonás, no sé qué, pero hay más peces involucrados en la historia y muchas más metáforas y lecciones en ese capítulo tan cortito en realidad, acerca de la vida de Jonás, porque realmente estos animales existen como una ayuda al relato. Es decir, ciertamente lo que se escribe en el Tanaj se considera como un hecho histórico, pero también tiene la parte metafórica donde representan algo. Así como ellas representan una idea de una sefira, una idea de un nivel energético, de conciencia, también los animales tienen esa cualidad. Incluso pudimos poner algunos de ellos, ¿no? O sea, este animal sí corresponde a tal sefirá o alguna cosa. Y entonces todos estos animales, que muchos de ellos son parte importante en el desarrollo de la historia de ciertos personajes, los quisimos explicar como una oportunidad también de hablar de algo que mucha gente o no tiene cómo acceder a esa información o no les toma en cuenta. ¿Y ellos podrían ser como una forma como de un tótem o es totalmente diferente? ¿A qué te refieres? Como su animal espiritual. Ajá, Ok, no llegaría, ya te entendí. Sí, no llegaría a ese nivel, pero sí son como lecciones muy particulares. Por lo 3 de ellos, te puedo mencionar así, hay uno que es una especie como de toro, un toro gigante, uno es un ave gigante y otro es un pez. Y entonces en ese caso te fijas, ahora sí como en los restaurantes, mar, tierra y ¿cómo le llaman? Bueno, cielo, mar y tierra, ¿no? Sí, porque representan justamente esos niveles. O sea, el toro representa la terrenalidad, el pez que se menciona ahí es el concepto del agua y finalmente el ave es el aire. Entonces esos conceptos de finalmente la tierra, el aire y el agua son elementos naturales. Y hay uno más que es un fuego, entonces hay otro animal que aparece a representar el fuego. Entonces, la naturalidad también se ve representada en ellos. Es decir, las épocas, las 4 estaciones que tenemos en el año, todos los ciclos anuales que tenemos en general de lo que es el calendario, ellos sí llegan a un punto donde estos fueron 12 animales que elegimos, cada uno corresponde con un mes del año también. Es decir, este corresponde con tal mes y por esta cualidad, y este corresponde porque tiene esta cualidad en este mes. Entonces, ¿Como parecido a los chinos? no diría tanto como a nivel horóscopo, pero sí tiene que ver con las constelaciones finalmente. ¿Me explico? Si no a nivel horóscopo, porque sí tenemos los 12 zodiacos, pero tenemos aparte de los 12, porque el zodiaco, si el universo lo ves como una esfera, el zodiaco solamente es un cinturón. ¿Me explico? No es como que cubre todo, solo es un cinturón. Pero ¿qué tienes en el resto de la esfera? ¿Me explico? Si tienes un cinturón, tienes más cosas en las bolitas, digamos, en las cúpulas. Entonces, estos 12 sí entran algunos en otras constelaciones que están en las otras partes. Entonces, ahí fue donde hubo información. Ajá, exactamente. Entonces, ahí hay espacio para ellos y había mucho que platicar. Sí. Oye, ¿y en los 12 del Tanaj igual tiene correspondencia con las tribus o los 12 signos zodiacales? Bueno, más que por las tribus, con los signos zodiacales, ahí sí. Ajá, con cada mes del año igual. Sí, un poquito. Sí, de hecho, en el caso de ese, lo que hicimos fue, al principio, cuando damos un poco las credenciales de cada uno, o sea, de quién es su papá, dónde salió, dónde vivió, también mencionamos que tiene que ver ese personaje, ese profeta, con ese mes, porque van en orden, ¿no? O sea, el orden que trae estos 12 personajes van en cierto orden en el Tanaj, porque ese es el orden que corresponde con los meses del año. ¿Me explico? O sea, no es como que el 5 con el 1, es 1, 2, 1, 1. ¿De cada tribu? No corresponde a nivel de tribu, digo, a nivel de constelación. Y por lo tanto con un cierto mes. Ahí sí tenemos una cuadratura en particular con estos 12. Y también vivieron la corrección de ese... Sí, claro. Ahí les toca no nos enfocamos tanto en la corrección que ellos desarrollan para sí mismos, sino la que les tocó enseñar hacia los demás. Ellos tienen como mensaje más bien hacia los demás, ¿no? En el caso de Jonás, que es uno de los que están ahí mencionados, sí, él no representa una corrección para sí. Sí se menciona cuáles corrigen como tal, porque vale la pena mencionarlo en el caso de él, es muy valioso lo que él tiene, pero vale más de alguna manera el mensaje que trae para los que lo leen, ¿me explico? Y estos 12 tienen más ese mensaje hacia afuera. En el caso de las mujeres fue más interno, o sea, a través de ver cómo ella corrigió, cada quien puede empatizar o no con la historia, ¿me explico? Exactamente, ya vi cómo ella lo logró, cómo salió de ese asunto, cómo lo corrigió y qué consecuencia hubo esa corrección, ahí hay un aprendizaje. En el otro no, es más como hacia afuera y no tanto lo que él vivió, sí. El servicio que hicieron. Exactamente. ¿Y nos puedes hablar un poquito del Kabbalah del Shabbat? Sí, bueno, el Shabbat lo que hicimos también fue hacer un poco el orden en el que se vive el Shabbat. O sea, desde la tarde un poco, cómo se prepara, después las velas que se prenden, la copa que se bebe y luego los rezos que hay en el día. O sea, un poco el orden, cómo se vive todo el día así, desde el principio hasta el fin con la blala. Y tal vez un poquito después, unas horas después, porque se come una cena después de la blala. Todo ese periodo se trata de explicar en ese orden. Se explica, por ejemplo, lo que se lee antes del Kiddush, algunas metáforas que están ahí. O sea, un poco, si lo viéramos así como página con el Sidur, más o menos
llevamos ese orden y se va explicando, se lee este salmo porque tiene que ver con esta parte del Shabbat. Y se lee este rezo porque entonces eso tiene que ver con tal sefira. Y entonces esta parte, ¿me explico? En ese orden se va viviendo. Obviamente hay gente que luego lo busca porque piensan que es como un manual de cómo hacer el Shabbat. No, no está pensado como para explicarle a la gente cómo hacer el Shabbat. Sino bien, si ya sabes cómo hacer el Shabbat, bueno, aquí te explico, por decirlo así, por qué se hace así. ¿Por qué 2 velas? ¿Por qué la copa? ¿Por qué el rezo? ¿Por qué se menciona esto? ¿Por qué se come 4 veces en el día? Bueno, 3 y luego 1. O sea, todo eso explica el por qué, ¿no? Es un poco ahí. Ujú. Sí. ¿Sí, no? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Seguros? Ya me voy, ¿eh? Lo bueno que yo te tengo esas A ver. porque sí tengo varias cositas. ¿Has sacado alguna vez las gematrías de...? ¿Tú haces gematría? Bueno, cuando lo merece sí la saco. Ujú. Digo, no es algo que lo que me vaya solamente a eso, pero sí, hay veces que si no lo explicas a través de eso, pues como que no... ¿Y alguna que nos pudieras regalar? A ver, una fácil. Pues Esther, mira. Da. Bueno. Ahorita por el tiempo, digo, más que nada, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. En el caso de Esther, hablando del Tikkun, en su nombre está un poco la respuesta. A ver, vamos a ver, ¿cuánto vale la Aleph? 1. Ok. Ajá. ¿Cuánto vale la Samaj? 60. Ujú. La Tav. 400. Y luego 200. 200. Vamos a ver cuánto nos da. 661. Vamos a ver ahorita. Y luego vamos a ver. 13, amor. Ahorita vamos a ver un poco así. Tiene que ver con la unidad, muy bien. Pero vamos a ver ahora. Este es de alguna manera lo que ocultaba ella, ¿no? Ese número 13 que está oculto cuando sumas el 6 más 6 más 1, es la unidad que ella buscaba lograr, ¿no? El amor. Pero ese amor realmente a través de qué se da o cuándo se iba a dar. ¿Me explico? Vamos a ver. ¿Cuál es el verdadero nombre de Esther? Porque Esther en realidad es un seudónimo. ¿Me explico? Adasa, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver igual, ¿cuánto vale G? 5. 5. Ajá, luego 4. 4. ¿Qué es Samer? Samaj, G. 60. Ajá, 5. 5. ¿Cuánto suma? Son 65. 74. 74. Ajá. El 74 aquí que nos da, aquí ya no es necesariamente tan lógico, porque dice, es que suma 11, pero no va por ahí. Aquí 74 es la edad en la que ella se convirtió reina. ¿Me explico? Entonces justamente ese propósito de la unidad se logra justamente hasta que cumple 74 años. El relato te va a decir que se veía como que muy joven y lozana y muy no sé qué, y por eso gana el concurso de belleza que organiza el rey, pero finalmente eso no era lo importante, porque su belleza se explica que a lo mejor físicamente sí lo era, realmente eso era su interior, ¿no? Su capacidad de poder, les digo, unificar, porque era la reina, ¿no? Y la reina es el sentido de que se junta todo lo anterior, y entonces unificamos y proyectamos, y ahí está el valor de ello. Y por ejemplo podría ser también Teshuvah, porque eso se hizo una Teshuvah a ella. Sí, de alguna manera ella también representa el tema del ayuno, la corrección, la reflexión, sí, se menciona un poco a través de eso. Bueno. Bueno, pues gracias. Gracias.